y vamos a arrancar con la clase. La clase de hoy es sobre los imbalances, el IBDA, pero mirándolo de otras perspectivas, no como lo explican en muchos canales que yo vi. Les voy a compartir una imagen donde ahí explico muy bien ese temita. A ver, déjenme que lo busco. Acá está. Les voy a compartir pantalla y me dicen si lo ven. Con este tema, ustedes van a comprender bien cómo marcar un punto de interés y van a comprender por qué el mercado hace los movimientos que hace. ¿Ven mi pantalla acá de una imagen? Sí, sí, se ve. Bien. Sí, estoy grabando. Bien, le voy a pasar a explicar este temita acá. El mercado, nosotros no movemos el mercado, sino los que mueven son las grandes instituciones financieras. El IBDA, básicamente, es un algoritmo interbancario. No es que están los operadores programando las entradas y sacando, no. Hay un algoritmo que es lo que hace estos movimientos. Y en esto nosotros nos basamos para colocar las entradas que se basa mucho en el smart money, dinero inteligente, en tratar de lograr detectar esos movimientos donde hay muchas órdenes institucional y nosotros lograr detectarlos y montarnos en su mismo movimiento para sacarle un mayor provecho de ratio riesgo-beneficio. El IBDA, los que mueven el mercado, están metidos los fondos de inversión, entidades financieras, bancos centrales, pero principalmente los bancos centrales, porque ellos son los que mueven realmente el mercado, no nosotros ni cualquier otro. Cuando me refiero a bancos centrales, me refiero al banco que emite la moneda oficial de cada país, ya sea el Banco Central de Estados Unidos que emite el dólar, el Banco Central de España que emite el euro, y así sucesivamente con todos los demás. Después están metidos los fondos de inversión, entidades que también mueven el mercado, pero no de una manera bruta, como lo hacen los bancos centrales. Entonces, acá yo voy a explicar un poquito cómo es que se mueve el mercado y por qué pasa eso. Bueno, tienen que mirarlo de esta manera. Acá vamos a suponer que una institución decidió inyectar 100 millones de dólares. ¿Qué va a pasar? El mercado se va a impulsar al alza por esta inyección de capital. Luego otra institución acá decide vender, el precio baja, baja, baja. Y luego, en este punto, hay una institución que también decide vender, inyecta otros 100 millones de dólares. Y justo en este punto acá, otra institución decide inyectar 200 millones de dólares. ¿Y qué pasa? El precio se va a impulsar por obvias razones a un precio muy alto. ¿Y ahí qué va a pasar? Esta institución que decidió vender quedó en pérdida. No puede haber un mercado que solo suba, ni que solo baje. Tiene que haber una eficiencia entre los compradores y los vendedores. Es decir, entre oferta y demanda. La oferta siempre está arriba y la demanda siempre está abajo. Por eso no puede haber solo subir ni solo bajar. Entonces, ¿qué va a pasar con esta institución que está en pérdida? Ellos se van a comunicar entre instituciones financieras y van a decidir bajar el precio para mitigar esa pérdida. Entonces, ustedes tienen que pensar de esta manera. ¿Cuál fue el último movimiento que decidió vender y luego otra decidió comprar? Y si ustedes prestan atención, el último movimiento bajista que decidió vender una institución es todo este movimiento. Entonces, toda esta zona es una zona sensible de demanda. Por eso ustedes ven a veces, no entienden por qué el precio no llega a su POI, su punto de interés que ustedes tienen refinado acá, el precio sino que llega acá y se va. Porque toda esta zona es una zona sensible de una institución que decidió vender. Tienen que pensarlo de esa perspectiva. Entonces, por eso que el mercado viene, toca esa zona y se va. De acá es de donde provienen los famosos breaker block. No sé, los que conocen ese concepto, yo no los aplico, pero sí los conozco muy bien y antes lo utilizaba. No sé si alguien escuchó hablar sobre ese concepto, los breakers. Le hago una pregunta ahí en el chat, a ver qué me dicen. ¿Los conocen? Sí, no. Sí, no. Vale, uno no. Bien, esos conceptos igual no los vamos a utilizar. Los breakers, para los que no saben, lo voy a decir rápido. Los breakers son bloques donde supuestamente acá debería respetar el precio por la estructura que trae, pero hace como que si no hubiese nada acá. Como que si no hubiese nada y se lo lleva por alto. Entonces, ese bloque que anteriormente era un bloque para usarlo para ventas, se utiliza para compras. Se lo corre acá al costado, y el precio toca la zona y se va.
No lo recomiendo utilizar porque el mercado, ustedes saben que necesita ser eficiente, que es lo que les estoy enseñando ahora. Entonces, tarde o temprano el mercado va a venir a buscar los extremos. Por eso que el mercado siempre llega a los extremos. Si ustedes prestan atención a los mercados en una perspectiva más macro, van a ver que el mercado se mueve de esta manera, una forma lateral, no solo subiendo para arriba ni solo bajando. Se mueve de esta manera, algo así. Por ahí llega acá y luego sube, pero siempre de esa manera lateral. Lo único que solo suben, son las acciones, que por naturaleza cada empresa quiere que su empresa crezca. Entonces, por obvias razones, las acciones tienden a solo subir. Es el objetivo de ellos. A menos por una crisis bajan. Y la única moneda que solo baja es el peso argentino. Ahí no hay excusa. Ay, bueno, qué mal de mi moneda. Bueno, esa es la única que baja. Bueno, yendo fuera de juego, bueno, de esta manera es como se mueven las instituciones. Entonces, todo este movimiento está en pérdida, hemos dicho. Entonces, toda esta zona es una zona sensible de demanda. Y por eso que el mercado va a decidir bajar. ¿Por qué? Porque se van a comunicar entre las instituciones y van a decir, oigan, yo estoy en pérdida porque decidí vender y ustedes compraron. Entonces, vamos a bajar el precio para hacerlo eficiente y yo pueda salirme de mi pérdida o montarme en el mismo movimiento que todos ustedes. Entonces, ahí es cuando el mercado viene y baja. Otra institución acá decide inyectar ventas, el precio baja y llega hasta esa zona acá. Puede tocar acá y irse, como puede meterse un poco más dentro, mitiga la zona y ahí se va al alza, porque acá otros ya inyectaron más capital, entonces el precio se impulsa y así sucesivamente empieza a pasar el mismo ciclo otra vez, pero ustedes ya saben que todo esto es una zona sensible. Obviamente no van a marcar toda esta zona, ustedes van a ver acá el último que intenta comprar cae y luego rompe, ¿no? Perdón, acá el último que intenta vender y luego otra institución inyecta al alza. Entonces, toda esa zona es una zona sensible. Y acá viene, empieza a venir el tema de que el mercado está siendo eficiente. Todo el tiempo, eficiente, eficiente, eficiente. Por eso pasa esas cosas. Y de ahí es de donde salen los famosos order flow. Por eso, si no hay order flow, no hay entrada, porque no está habiendo una eficiencia entre los compradores. Ese concepto igual lo veremos más adelante, pero no es complicado, es realmente ver cuando el mercado está respetando todo el tiempo un extremo, todo el tiempo. Eso es order flow. Acá está respetado, está respetando. Y en un caso bajista pasa lo mismo, hasta que el mercado te cambie la estructura, vos vas a pensar en compras. Y acá lo mismo, vemos que ¿cuál fue la última institución que quedó en pérdida antes que el mercado se vaya a la baja? Pensar cuál fue el último comprador y vemos que este fue el último comprador y luego acá otra decide vender, inyecta 350 millones de dólares y el precio cae. Entonces, este es la última zona en pérdida de oferta. Ahí es donde van a marcar ustedes la zona y prestar atención qué es lo que va a ser el precio ahí. Obviamente, después dentro de eso podemos empezar a encontrar los que son los IFC, los order blocks ya más chiquitos para tener entradas de más de precisión. Pero lo que quería que sepan es por qué el precio viene y llega a los extremos, entender el por qué. Esto es muy importante que lo sepan, por qué el precio llega a esa zona y es porque tiene que haber un mercado eficiente. No sé si alguna vez lo habían explicado de esta manera o lo habían comprendido así o lo habrán visto. Les pregunto, ¿qué me dicen ahí? Esto es súper importante saberlo del porqué de esas cosas. Si ustedes prestan atención a los mercados, siempre tarde o temprano van a llegar a los extremos. Siempre va a llegar a los extremos de los fractales. Un fractal es cuando el precio genera estos movimientos, miren. Ahí, cuando rompe la ruptura, esto es un nuevo fractal. Creo que lo había dicho en la clase pasada. Esto es un nuevo fractal. ¿Por qué? Porque si lo bien más macro, ¿no? Obviamente acá está el boss, entonces esto es un solo fractal. Sabemos que este es el decisional. Ahora, si yo decido marcar solo esto como un solo fractal, es un fractal, porque acá rompe estructura. Entonces esto es un solo fractal, ya de una temporalidad menor, y acá estaría el decisional. Y ahora, si yo decido marcar solo esta zonita acá, que habrá un movimiento o algo así, también esto es un solo fractal, y acá estaría el decisional. Y así sucesivamente. Es decir, que trabajan sin ese. Claro, las instituciones no manejan stop loss como lo hacemos nosotros, porque ellos tienen millones y millones de dólares. Entonces, tarde o temprano van a venir a mitigar esa zona. Y en el caso de ventas pasa exactamente lo mismo. Cuando cambia la estructura, nosotros vamos a prestar atención qué es lo que hace en la última zona donde una institución decidió comprar.
Y acá vemos que el mercado llega y empieza a hacer el mismo ciclo hasta que pase lo contrario. ¿Lo han comprendido esto? Y ahora pasaremos a un tema un poquito más refinado. Les voy a compartir pantalla. Me dicen si lo ven. ¿Lo ven ahí? A ver qué me dicen. Sí, sí, sí. Vale. Ahí explico esto. Bueno, acá el tema, le voy a hacer una pregunta. Me ponen sí, si todo, o no. Pónganme solamente no las personas que no saben lo que es un order block. Pongan no, para ver si así voy más fluido en la clase, si no, no. Si no, no explico también lo que es un order block. ¿Quién más? Pongan no los que no saben lo que es un order block. Solo Adrián. Así. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que no sepa lo que es un order block? No. Bueno, vamos a explicar igual lo que es un order block. No, la última era. Bueno, ahí explicaré lo que es el order block. Bueno, ustedes para detectar un order block es sencillo. Tienen que mirar cuál fue la última vela bajista. Si estamos en una estructura alcista, tienen que mirar cuál fue la última vela bajista antes del impulso alcista. Entonces, miremos que esta estructura estaba así. Entonces, ustedes van a mirar cuál fue la última vela bajista de este impulso. Pues esta es la última vela bajista. Entonces, ese es el bloque que ustedes van a seleccionar para colocar una entrada. Estamos hablando de lower time frame. También en higher time frame se puede marcar los order blocks en temporalidad de halt, pero solo que no lo vamos a utilizar mucho. Acá tenemos entonces que esta es la última vela bajista antes del impulso alcista. Ese es el bloque que van a tomar. ¿Por qué? Que yo les dije que toda esta zona es una zona en pérdida de una institución que decidió vender y otra decide comprar. Entonces, toda esta zona es una zona sensible, que puede que el precio venga, toque acá y se vaya. Pero nosotros podemos refinarlo. ¿Y dónde lo vamos a refinar? En los famosos order blocks, que sería esta vela. Ahora, yo le voy a explicar otro concepto más. Ustedes no van a mirar el order block, solo les estoy explicando lo que es un order block. Muchos los abrevian como OB, ¿no? Ahí, bueno, mi B más rarita, pero OB. Es la abreviatura de order block. Entonces, ¿qué es lo que van a prestar atención ustedes? ¿Cuál fue la última vela en pérdida luego de que otra decide comprar? En este caso, la última vela sigue siendo el order block. En este caso es un order block. Entonces, esa es la vela que yo voy a tomar. Cuenten tres velas, otra manera de identificarlo, cuál fue la última vela en pérdida que tiene imbalance, es contando tres velas. Cuenten uno, dos, tres. Esa vela no tiene que tocar la primera vela. Entonces, ahí es cuando ustedes ven, marcan de esta mecha a esta mecha y ven que esta mecha no logra meterse dentro de esta. Ignoren la del medio, hagan como que si no existe. Y la tercera vela no tiene que tocar esta mecha. Así todo esté así de cerquita de tocarlo, acá sigue habiendo imbalance, chiquitito, pero sigue habiendo. Y esos pequeños detalles son los que da la diferencia de ustedes con otros traders, ¿no? O se le conoce como POI o IFC. Es el concepto, que IFC significa Institutional Funded Candle. Ese es el nombre del IFC, de la abreviatura. Significa donde hay mucho dinero en esa vela, una vela institucional, se le suele conocer así, una vela institucional donde hay mucho dinero, muchas órdenes. Porque dijimos que toda esta zona es una zona en pérdida porque uno decide vender. Entonces, dentro de esa zona de demanda, nosotros podemos refinar a un bloque más chiquito, que podría ser el order block. En este caso, yo tomaría el order block. ¿Por qué? Porque es la última vela que quedó en pérdida luego que otra decide comprar. Entonces, ahí es cuando yo tomaría esa vela. Luego, en el ejemplo 2, presten mucha atención. No voy a tomar el order block. ¿Por qué? Si yo cuento tres velas a partir del order block, 1, 2, 3, veo que está mitigado, ya se metió. Entonces, no tomo el order block. Voy a tomar el último movimiento que quedó en pérdida luego que otra decide comprar. Y sería esta velita, contando 3, 1, 2, 3. Ven como acá nunca lo toca, nunca viene a mitigar esta mechita. Sigue, hay imbalance. Este es el imbalance que hay. Todo este hueco. Ignoren la vela del medio. Todo esto es un imbalance que el mercado va a venir a mitigar esta zonita. Y si yo quiero mirarlo del punto de vista más macro o dependiendo cuál es toda la zona de demanda en pérdida, veo que todo este movimiento una institución decide vender y quedó en pérdida porque otra decidió comprar. Entonces, dentro de esta zona de demanda voy a buscar el imbalance. ¿Y cuál sería este bloquecito?
Ese es el bloque con imbalance. No importa el color, yo puedo poner todas mis velas negras y yo voy a saber cuál es la vela que tiene imbalance. Y es esta. ¿Por qué esa vela? Porque si ustedes prestan atención, esta velita en algún momento subió hasta acá arriba, en algún momento decidió bajar y luego finalizó acá. Entonces, esta vela sí tuvo compradores y vendedores. Entonces, pero esta velita fue el último que quedó con imbalance y muchas órdenes transaccionales quedaron ahí pendientes, que luego el mercado va a venir a mitigarlo. ¿Sí me comprendieron hasta acá? Hago una pausa para saber si me han comprendido. Mm, los leo. ¿Quién es, quién es Giselle? ¿Quién es Giselle? No recuerdo a nadie que se llame Giselle, al menos con otro. Yo Gisela. Ah, Gisela. Ah, bueno, disculpa. Vale, vale. Continuamos. Entonces, ¿han comprendido hasta acá? No me respondieron. Sí, bien, bien. Bueno, vamos al otro ejemplo. Miren el ejemplo número 3, que tenemos un caso donde las dos velas son iguales. ¿Cuál es la que voy a tomar ahí? Ustedes prestan atención y saben que este es el order block, ¿no? La vela bajista antes del impulso alcista. Entonces, también tengo la otra vela que es el FC que está de igual tamaño. ¿Cuál es el bloque que voy a tomar ahí? Ahí puedo tomar ambos porque realmente están iguales. Pero el que realmente tiene imbalance, y vamos por ese lado, el que tiene imbalance es esta vela. Porque si yo cuento el order block, cuento 3, 1, 2, 3, esta vela ya se metió y mitigó el order block. ¿Ven? Entonces, en ese caso, yo tomaría el IFC, agarro este bloque y acá veo el imbalance, veo que no lo mitiga. 1, 2, 3, contando a partir del que seleccionan. Entonces veo que no mitiga el precio, entonces este es mi punto de interés. Ahí es donde yo lo voy a buscar, lo voy a esperar al precio, mejor dicho. Y como les he dicho, puede que el mercado esté así, de no tocarlo, pero sigue habiendo imbalance. A partir de la tercera no lo tiene que mitigar. Y esto se aplica para higher time frame. Solo que en higher time frame nosotros no vamos a refinar los POI chiquititos. Como les he dicho, nosotros en higher time frame únicamente vamos a marcar una zona grande. Pueden marcar, como les he dicho, según como les he explicado el tema de los imbalances, pueden utilizar toda la última zona en caída. Toda esta zonita es sensible. Supongamos que esto sea higher time frame, ¿no? Entonces vemos que la estructura está así en higher time frame y está acá arriba, y o supongamos que está bien arriba, ¿no? Y estamos viendo que el mercado está bajando y vamos a marcar toda esta zona. Es más probable que toque acá y luego buscar ahí el cambio de estructura. Pero si esto es muy grande, ahí es cuando yo refino un poco más y me quedo con un order block. Un order block de 1 hora, de 30 minutos, pero que no sea pequeñito, que le reste probabilidad de que llegue. Entonces prefiero marcar un bloque bastante considerable, ni tan grande ni tan chiquito, ya han visto unos ejemplos como lo marco, y esperar ahí el cambio de estructura y que se forme algún esquema de los que los he dibujado. ¿Me han comprendido? Voy a pasar al gráfico a explicarle entonces esto un poco más en la práctica. Otra cosa, ese tipo de imbalances que le he explicado, ahí les he explicado, hay 3 tipos de imbalances. Yo les he explicado he dicho ya los 3, prácticamente el primero lo conocen. ¿Cuál es el primero? El primer tipo de imbalance es este que está acá, que todo el mundo sabe. Ponele que estamos acá abajo, el precio se impulsa fuerte y todo el mundo dice, bueno, el precio ahora tiene que rellenar todo este imbalance. Tiene que bajar y rellenarlo y venir a mitigar algo por acá abajo. Ese imbalance todo el mundo lo conoce. El segundo tipo de imbalance es el que yo les he dicho. Miremos cuál fue el último movimiento en esta estructura. Miremos bajista, ¿no? ¿Cuál fue el último movimiento bajista luego que una institución decidió comprar y lo dejó en pérdida? Si miramos bien detenidamente, no sería este, sino que sería este más pequeñito. Fue el último, intenta subir, intenta caer, acá vemos que este movimiento quedó en pérdida y luego la institución se impulsa. Pero acá ya lo mitigó, entonces ya no hay nada. Lo podemos mirar de otra perspectiva, vemos que esta bajadita acá fue la última vela o el último movimiento bajista que una institución quedó en pérdida y luego se impulsa. Por eso pasa que el mercado viene y mitiga así, ¿ven? Por ejemplo, acá lo tocó y se impulsó, porque todo eso es una zona sensible de un intento de caída, una institución que decide vender y otra decide comprar.
Entonces, pero ese tipo de imbalance, ese es el otro tipo de imbalance. Y el tercer tipo de imbalance es marcando la vela, ya refinando, bajándose a menores time frame y buscar el IFC o el order block. Ese es el otro tipo de imbalance. Ahí he mencionado los tres, no lo he dicho por orden. En higher time frame siempre con imbalances, no siempre. Más bien a veces prefiero marcar una zona, pero sí, porque voy a necesitar el order flow. Por ejemplo, miren, le voy a explicar el otro tipo de imbalance. El tipo de imbalance que yo les he mencionado, de ese que la institución están vendiendo así, y luego vemos que una decide, hace este movimiento y otra decide comprar, ¿qué pasó? Este quedó en pérdida. Entonces toda esa zona es una zona de demanda sensible. También lo podemos ver en forma de línea, que esa manera en forma de línea, la única manera que lo utilizo yo es cuando veo que está todo mitigado. Supongamos acá, está todo mitigado, todo tocado, no veo el imbalance, no encuentro nada. Ahí es cuando me paso a línea y voy a buscar cuál fue el último que decidió comprar y luego cae otra que decide vender. Entonces, ese movimiento de esa institución que decide comprar está en pérdida. Ahí me voy a pasar a línea y voy a identificarlo. A veces lo podemos hacer acá. Yo tengo un trade, lo voy a mostrar, que he operado de esa manera, lo he utilizado. No lo suelo usar mucho, pero es bueno a veces usarlo. Bueno, en este caso no lo vemos chiquito, pero este intento de subir es el último movimiento en pérdida de una institución, porque otra decide vender. Entonces yo voy a seleccionar así, el bloque acá, la entradita y el stop por arriba. Obviamente el lower time frame es eficiente porque vamos a buscar entradas de precisión, no van a entrar en higher time frame. Déjenme que les comparta pantalla de mi journal para mostrarles esa entrada, que fue hace un tiempo, la compartí en el grupo público, ya el trade desarrollado, pero les voy a mostrar a ustedes acá en el journal. Díganme si lo ven. Ahí les comparto pantalla y me dice si lo ven. Ahí, ¿ven mi journal? Sí, bien. Vamos acá, creo que era en Mercado Real, sí. A ver cuál era. Euro dólar era uno. Ah, este es, el 1 de agosto. Miremos el trade ese. Este trade yo utilicé el tema línea. Presten mucha atención, acá usé el tipo de imbalance. Miren, acá estamos en gráficos de vela. ¿Qué es lo que logré ver acá? Un decisional que había tenido eficiencia. Está todo mitigado. Acá está todo mitigado. Hay order flow. Pero no logré, estoy acá en temporalidad de 5 minutos y no logré ver el imbalance, ni tampoco en 3 minutos lo había visto claro, ni menos en 1 minuto. Entonces, me quedé en 5 minutos y pasé a líneas para ver cuál fue la última institución que decidió vender y quedó en pérdida y luego que otra decidió comprar. Y ahí fue cuando me pasé a líneas, acá en el mismo 5 minutos, y ahí logré ver el último movimiento de una institución que decidió vender. Agarro la línea, agarro el fractal ese chiquitito, lo corro para acá, la entradita acá arriba y el stop por debajo, y, este serían velas ya como se vería, la zona que seleccioné, y este fue el resultado del trade. Una entrada súper precisa, agarrando el verdadero imbalance. Ahí está la entrada, y fue un trade en 1.20. ¿Habían conocido ese concepto? ¿Lo habían utilizado alguna vez? Bueno, ese es otro el tipo de imbalance y cómo utilizarlo. ¿Ven? En lower time frame lo pueden utilizar. O supongamos, vamos a ver otro ejemplo. Vamos en el de plantillas. Yo tengo uno que me gusta mucho explicar. Es el del eurodólar. El 24 de julio fue este trade. Miren, para explicar un poco la secuencia, cómo venía el precio acá, explicando todo lo que hemos visto. En muchos casos coinciden con el decisional. Sí, pero eso el tema de los decisional falta todavía, vamos a ir viendo poco a poco. Recién estamos viendo, vimos el poco la clase pasada, vimos el tema de cómo utilizo el higher time frame y el lower time frame, los esquemas. Recuerden, grábense los esquemas esos que le dije, si lo tienen en una hoja y lo tienen a mano, va a ser mucho mejor para ustedes. Entonces, presten atención acá. Estoy en 15 minutos, yo la estructura acá venía algo así, el macro, y yo marqué el imbalance acá. Si ustedes logran ver, no sé si lo alcanzan a ver ahí, yo tomé ese imbalance. Los que saben, miren. ¿Qué es lo que tomo acá? La última vela en pérdida, luego que otra decide vender. ¿Y cuál fue la última vela en pérdida? Fue ese. Tiene imbalance. Cuenten tres. 1, 2, 3. Ven que acá no lo toca por poquito. No lo toca ahí por poquito. No puedo acercar más, pero ahí está el bloque que selecciono. No lo toca por nada.
lo utilicé ese, acá está todo mitigado, quedó ese libre, o pueden marcar de esta manera, pero es muy grande, obviamente. Vamos a marcar ese de 15, que es bastante considerable. Está bueno ese journal para estudiar. Los voy a compartir a ustedes, chicos, ese journal, no se preocupen, van a poder chequear todos mis trades ahí. Este es el bloque que selecciono, Higher Time Frame. ¿Y qué voy a hacer acá? A ver, que me respondan qué es lo que voy a hacer ahí, en Lower Time Frame. ¿Qué es lo que voy a buscar? A ver si están atentos. Bajo Lower Time Frame y busco doble confirmación. No solo puede decir si doble confirmación, pero buscar algún esquema de lo que les he dibujado en la clase pasada. Claro, el esquema. Listo. Esto es en 15 minutos. Ahora pasamos al otro ejemplo, al otro trade. Este es en 2 minutos ya. Y acá se formó el esquema. Vemos que llegó al bloque de 15 minutos que yo marqué con imbalance. Vean cómo lo tocó. Y ahora, ¿qué voy a identificar? ¿Cuál fue el último fractal en intentar subir? ¿Fue este? Bueno, intentar no, que subió, que formó el último impulso, porque vemos esto, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Este fue el último que intentó subir. O si lo quieren método más macro, sería este, no todo esto. Pero viéndolo más chiquitos, ¿sí? Pero acá, ahí, y ahí está, el último. ¿Y qué voy a identificar? La doble secuencia de estructura. Veo acá que genera, ahí generó una primera ruptura, y luego genera un retroceso y genera otra ruptura. Y tengo dos. Uno, dos que rompe el externo. Ahí rompe un fractal externo. Lo dejé acá, pero desde acá. A partir de acá, para allá. Ahí ya me formó doble secuencia, ya me formó un esquemita. ¿Lo ven claro o no lo ven claro? Y aparte tengo order flow. Order flow es cuando el precio todo el tiempo llega a los extremos. El primer toque sería por riesgo, el segundo por confirmación. El primer toque es lo que todo el mundo entraría por shock, acá. Muchos entrarían, pero no me gusta. Funciona a veces, pero muchas veces te va a stop loss. Yo prefiero entrar más seguro, trade de más probabilidad y menos stop loss. Aparte que esperarlas una secuencia te da mejor entrada, un menor stop loss incluso. Y bueno, esta es la zona de demanda. Veo, mire, presten la atención, ¿cuál fue la institución que quedó en pérdida? Vemos que una institución que decide, perdón, acá una institución que decide comprar, pero ya viendo lo más macro, y acá rompe, ¿no? Ahí rompió el fractal, entonces el mercado va a venir a mitigar. Si lo vemos más chiquito, miren, esta institución decidió comprar, otra decide vender, entonces van a buscar la manera de mitigarlo, pero ya están todos mitigados. Lo mitiga, lo mitiga. Piénsenlo de esa manera, ¿cuál es la última vela que quedó en pérdida luego que el precio baja? Y en este caso es este, miren acá, y el que tiene imbalance. Cuenten 3, 1, 2, 3, no lo mitiga, acá hay un imbalance. Entonces ahí estaba la entrada, se formó la esquemita, acá cuando ya tocó la orden, me dio la entrada, siempre el stop por arriba, nunca lo dejen pegadito porque van a tener stop, lo suele pasar esto a veces, muchas veces mejor dicho, entonces siempre pónganlo por arribita. No me acuerdo cuántos pips tenía eso. Y esto ya viéndolo en 15 minutos, más higher time frame. Y vean que la estructura le dije que era algo así, rompe estructura y lo llevé hasta bajos iguales. Se formó la esquemita, la entradita de distribución, que lo vamos a ver más adelante también. Incluso acá dio otra entrada más, por acá creo que dio otra entrada, si no me equivoco. Ahí había dado otra, si no me equivoco, ya respetando todo el tiempo el order flow. Otra entradita y 20. Fue un trade de un 1.20, si no me equivoco. A ver. Sí, un 1.20. Explicando el tema de los conceptos de IFC. A ver, otro ejemplo. Euro dólar. Uno de continuación, una entrada en un decisional. A ver este. Para ver el tema de los... No, este es un poco complejo para explicarles ahora. A ver, uno de confirmación en el AUSI dólar. A ver este. Sí, sí. Miren este. Esto es en 5 minutos. La estructura está alcista cuando rompe este fractal acá. Ahí lo quebró. ¿Y cuál fue el último movimiento en pérdida de una institución que decidió vender? Y vemos que fue este. Porque acá hace este movimiento y así, ¿no? Entonces todo este fue el último movimiento. Obviamente de ese movimiento lo podemos refinar y vamos a bajar un bloque más chiquito. Esto ya es en un minuto. Este trade se tomó la mecha. Creo que la mecha después pasa al journal, nunca le vi la última línea de los gráficos. El trade journal lo voy a pasar cuando sea en la clase de journal. Ahí les voy a pasar este. Vemos acá,
ahí está el bloque que tomé, ven acá, hay order flow, el precio toca la zona, lo hace eficiente, lo que le he dicho, el precio suele llegar a los extremos, cuando llega lo está haciendo eficiente. Obviamente cuando el precio está en desarrollo se puede entrar en las entradas de decisionales, como le he explicado en la primera clase. Estas son todas entradas por confirmaciones, esperando a que me forme el esquema. Entonces vemos acá, rompe estructura, el precio retrocede, acá incluso ya se pudo vender también, acá abajito. El precio llega, ¿qué es lo que veo acá para los que les gusta poner suite? Ahí ok, ponen suite. No, saca liquidez. O un netting candle, un falso rompimiento bajista, luego rompe al alza. Entonces vemos que el mercado acá rompe este fractal, forma el shock, lo quieren marcar acá, incluso ya rompe un externo, ya formó una segunda secuencia. Y aparte tengo un bajo fuerte, recuerden el esquema ese, entonces acá se puede entrar. Pero bueno, ya estaba mitigado, viene mitiga, rompe estructura y obviamente otra vez me habilita acá la zona y ahí es donde espero el trade, lo llevo hasta altos iguales, si no me equivoco este trade fue de un 1 a 10 y ahí está la entrada, como tocó la orden, está por debajo y la entrada hasta el take profit, que fue un trade de un 1 a 10, sí. Ok, por el journal de eso estábamos hablando hoy en el grupo y entraste a favor de... después pasa el journal, okay, por el journal de eso. No, no entiendo bien la pregunta. Bien, le voy a compartir el gráfico ahora. Me quedan 2 minutos. Le voy a mandar Zoom de vuelta. Ahí les paso el link de vuelta. Primero, contestarme la pregunta. No entendí bien la pregunta tuya, Remoto. No comprendí bien la pregunta. El trade de hoy, del euro dólar, lo analicé en vivo con unos alumnos 1 a 1. Acá está, fue un trade de un 1.10. Les voy a dar este consejito para los que solo operan el euro dólar, el Aussie dólar, que lo he testeado muchas veces. Y generalmente, luego que viene una noticia, el 80% de las veces, 70% de las veces, el precio suele rellenar el 50% de la noticia o el 100% de las veces. Entonces, ahí fue cuando yo analicé con los chicos y se formó una esquemita, ya como le expliqué en la primera clase. ¿Qué es lo que vi acá? Estábamos con los chicos en vivo justo acá. Estaba el mercado ahí. Acá estaba el mercado cuando lo analizamos. Y le dije, chicos, miren, acá se está por dar un buen escenario. Y lo dije, bueno, vamos a llevarlo como target nomás hasta el 50% por ahí. Mínimo que dé un 1.10. Ahí daba un 1.10. Y les dije, miren, presten atención a la estructura. Vemos este fractal bajista, último fractal bajista, y luego vemos que el precio hace acá un shock. Acá hace el shock, para los que quieren, y acá otro boss, pero un boss externo. Entonces acá tenemos el interno y el externo. Ya confirmó las dos secuencias. Y vemos order flow, que el precio no logró sobrepasar. Y lo mismo, voy a identificar cuál fue la última zona en pérdida de una institución. Y vemos que todo este movimiento bajista fue la última zona. Entonces se podría entrar desde acá ya entrando en un minuto, pero ahí te iba a dar muchos stop loss. Entonces busca el que tiene imbalance y contas tres. El último, mira, 1, 2, 3. Ahí es cuando yo selecciono este, pero ese bloque me daba muchos stop loss, aún así. Entonces mejor operar después de la noticia. Miren, si van a operar cuenta real, cuenta propia, sí se puede operar en noticia, es muy favorable. Si estás bien posicionado en la zona, te va a dar te va a llegar rápido el target. Pero si están con cuentas de fondeo, no recomiendo operar noticias, porque llegas a estar mal estructural, el movimiento acelerado que hace el precio te va a terminar sacando la cuenta de fondeo porque no te respeta el SL, no te respeta el stop que vos tenés, entonces te va a terminar sacando menos 5% y vas a perder la cuenta, que mínimo no puedes perder más del 5% diario. Por eso no recomiendo operar noticias con cuentas de fondeo. Cuenta propia, ahí sí, porque no te va a afectar como si fuese perder una cuenta de fondeo, ¿no? Les paso Zoom de vuelta, de un minuto, les voy a mandar el enlace de vuelta.